Sí, diputado Oliveto, comience con las preguntas, por favor. Gracias, senador, por estar acá con nosotros. ¿Alguien ahí? ¿Ahí? Buenas tardes, senador Cimadevila. Lamentablemente, nosotros lo habíamos ofrecido como testigo en el primer juicio político en el 2017, más cercano a su participación en el Consejo de la Magistratura. Yo sé que han pasado muchos años, por eso vamos a valorar su memoria y su esfuerzo para recordar algunos hechos que para nosotros son importantes a los efectos de probar que durante el periodo denunciado hubo una cooptación por parte, en realidad hubieron situaciones donde el Consejo de la Magistratura resignó competencias hacia la Corte Suprema. Pero sin ir comienzo con las preguntas. ¿Usted ha sido miembro del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación? Nuevamente, por favor. Entre los años 2010 y 2014, en representación del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical. Ahí estamos. En ese periodo, ¿usted recuerda quién era presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Si mal no recuerdo, era el doctor Lorenzetti. ¿Usted recuerda cómo se administraban los recursos y se ejecutaba el presupuesto que la ley le asignaba a la Administración de Justicia? Algo recuerdo, y presumiendo que iba a ser interrogado sobre estos temas, traté de buscar algunos antecedentes. Senador Cimadevila tiene que pedir autorización para consultar papeles porque el reglamento dice... No voy a leer, es para saber cifras, que es imposible. Sola para consultar también, pide autorización, es un tema formal. La comisión para que resolvamos si puede consultar papeles, sí, aprobado. Bueno, en el Poder Judicial conviven dos administraciones. La de la Corte, a través de la Secretaría General de Administración, limitada a los recursos, estructuras y personal de ese tribunal, y la del Consejo de la Magistratura, que era, no sé cómo será ahora, a través de la Oficina de Administración y Financiera del Consejo, que se encarga de los recursos materiales y humanos de los tribunales inferiores, es decir, la Justicia Nacional de la Capital Federal y la Justicia Federal en todo el territorio del país. Durante la vigencia del Consejo Grande, con la primera ley, se generaron antecedentes presupuestarios que determinaron la forma en que se iban a distribuir los recursos del Poder Judicial. Así le correspondía el 0,57% a la Corte y si no mal, el 2,93% al Consejo. Y por este decreto también se dispuso que las partidas no ejecutadas se asignaran directamente a la Corte de la Nación en su artículo 3, que aparentemente habría sido el origen del fondo anticíclico. Ahora bien, en el año 2008-2009 se inicia un proceso de debilitamiento, a mi juicio, del control de la utilización de los recursos. Primero, a través de la centralización de las decisiones de tipo presupuestario en la Corte, y por otro lado, el anulamiento y la debilitación de los mecanismos de control interno y externo del Consejo. Y esto yo lo manifesté, lo denuncié y hice presentaciones durante la vigencia de nuestro mandato en el Consejo de la Magistratura, que recuerdo que fueron receptadas por sectores políticos, y en esto yo quiero destacar la preocupación de la doctora Carrió en este tipo de temas, y reconozco y quiero reconocer en este ámbito su vocación republicana cuando estos temas salieron a la luz pública. El Consejo, a instancias de los representantes del estamento judicial y sobre la actuación del estamento judicial y la corporación judicial en el Consejo me gustaría explayarme, se designa a representantes del Consejo en la Comisión de Informática
para la contratación de un software en el Poder Judicial. Se crea el cuerpo de auditores a fin de realizar el control externo de los actos de la Administración y se crea la Secretaría de Asuntos Jurídicos que emite el dictamen que exige la Ley de Procedimientos Administrativos para la adjudicación de compras y licitaciones. Y transfirió a la Corte 3 oficinas, la de mandamientos y notificaciones, la de subastas judiciales y la de archivo general. Y se designa también al jefe del cuerpo de auditores y al secretario de Asuntos Jurídicos del Consejo. Esto, dicho así, pareciera ser solo una cuestión burocrática, pero lo que se estaba haciendo es eliminar controles, porque termina la Comisión de Administración Financiera del Consejo, a través de las distintas reglamentaciones del funcionamiento de las comisiones del Consejo de la Magistratura, que los controles de las compras, adquisición y manejo presupuestario del Consejo de la Magistratura pasa a estar en la cabeza de una sola persona, que es el presidente de la Comisión de Administración Financiera del Consejo. Las compras que no fueran licitación pública, se le elimina todo tipo de control, y las compras que se realizan a través de licitación pública, es esta persona, casi siempre un representante del estamento judicial, el que decide la validez o no de las contrataciones con los dictámenes de estas personas que acabo de decir. Por eso digo, más allá de las reformas burocráticas que se hicieron, lo que consiguieron es la eliminación de todo tipo de control efectivo en el manejo presupuestario del Consejo de la Magistratura, por supuesto, de acuerdo a mi leal saber y entender. Los representantes del estamento judicial tienen un rol protagónico en el manejo de las decisiones del Consejo de la Magistratura. En el marco de la Ley 26.080, con 13 miembros, la nueva, digamos, ahora derogada, el control de la legalidad estaba en manos de la Comisión de Administración Financiera. El control de legalidad se limitó a las licitaciones públicas, como les decía recién, y también se consolidó en la mano del presidente de esa comisión el control de la legalidad de las licitaciones públicas. O sea, una sola comisión, o quien presidía la comisión, tenía a su cargo la legalidad de todo el manejo presupuestario del Consejo de la Magistratura. Y acá quiero, ¿por qué ocurren estas cosas? ¿O por qué hoy hay una preeminencia, a mi juicio, de la corporación judicial, cuyo funcionamiento en algunos casos a mí me resulta inentendible? Nosotros no nos olvidemos que pasamos, después de la reforma del año 94, a que el control político de la actividad judicial se lo transferimos al Consejo de la Magistratura, ¿no? El Congreso ya no es más el juez de los jueces, salvo los miembros de la Corte, y pasó a un Consejo de la Magistratura que tiene 4 estamentos, y que la ley buscó en estos 4 estamentos que haya un equilibrio entre estamentos. Y acá viene lo que para mí tendría que ser objeto de revisión: ¿cuál es el equilibrio dentro del Consejo de la Magistratura? ¿Es numérico? 2 para cada uno, 3 para cada uno, 4 para cada uno. La ley, me parece que reglamente el Consejo de la Magistratura, el que diseñe la normativa, a veces no contempla cómo se da ese diseño legislativo en la dinámica de funcionamiento del Consejo. Y acá es el organismo que reemplaza al Congreso en el juzgamiento y designación de los jueces, donde las conductas de los jueces en la práctica tiene un rol preponderante. En las comisiones, por ejemplo, en la Comisión de Disciplina se fusionó con la Comisión de Acusación. Los representantes de los jueces aquí adquieren un papel decisivo en la votación de las resoluciones. Antes los jueces sacaron a los abogados de la comisión de selección, y al fusionar estas 2 comisiones es imposible, por las mayorías que requiere la reglamentación del Consejo, que sin el voto de la corporación judicial pueda elevarse un juez al Tribunal de Enjuiciamiento o aprobarse un concurso de selección. Es decir,
A mi juicio, hoy no hay en el Consejo de la Magistratura el equilibrio que ha proclamado la Constitución en su momento. Vuelvo a repetir, desde mi punto de vista, porque hay un estamiento que con sus votos y su participación a través de la reglamentación legal y los regímenes de las comisiones, dependen todas las decisiones importantes del Consejo de la Magistratura. Y he observado también durante mi permanencia en el Consejo de la Magistratura una actitud corporativa, que lo digo acá porque se los decías a ellos en las comisiones del Consejo, que no termino de entender. Yo entiendo la actividad gremial en el mundo laboral. Creo que el sindicato es una herramienta indispensable para compensar el poderío económico contra la fuerza laboral. Pero los jueces realmente han tenido y tienen una actitud gremial que yo no entiendo, porque siempre pareciera ser que están frente a un poder peleando algo y no entienden que ellos no son empleados del Estado, como no lo son ustedes en el Poder Legislativo y como no lo es el presidente. Son titulares de un poder. Ustedes son titulares del Poder Legislativo, los jueces son titulares del Poder Judicial y el presidente es el titular del Poder Ejecutivo. Esta actitud corporativa, gremial que tienen, realmente a veces a mí me cuesta realmente entender, y veo que muchas veces no defienden el buen funcionamiento de la justicia, sino sus privilegios a través de estas corporaciones. Los jueces tienen todas las garantías para ser jueces independientes. Tienen las mejores jubilaciones, los mejores sueldos, no pagan impuestos. La remoción de un juez depende, porque en este país a los jueces los juzgan los propios jueces, dependen de los votos de los jueces en el Consejo de la Magistratura. Entonces, todas estas garantías que tienen para garantizar el funcionamiento de la justicia, lo comenzamos a ver, o la gente los comienza a ver, como si realmente fueran privilegios. Volviendo a la pregunta inicial, no había, a nuestro juicio, un manejo transparente, un manejo de los recursos bien controlado, y cada vez había una preeminencia mayor de la Corte sobre el manejo de los recursos presupuestarios. La Corte manejaba un fondo anticíclico que, frente a todas las carencias que tenía el Poder Judicial en materia de infraestructura, en materia de edilicia, en materia de personal, creo que tenía un plazo fijo ultramillonario que no se sabía cuál era el destino que le daban. A nosotros nos costó mucho conseguir información financiera. Yo aquí traje notas que le presentábamos a la Dirección General de Administración del Consejo, que nunca nos contestaban, no nos atendían, nunca pudimos saber en realidad cuál era el control en detalle del manejo presupuestario del Poder Judicial. Sí, Paula. Ahí estamos. No, hago las preguntas porque tiene que ver con un periodo determinado. Senador, una pregunta. Usted, con el remanente de lo que se ejecutaba, ¿hacia dónde iba? Conforme al decreto 557 del 2005, si usted lo recuerda. Y otro tema, para circunscribirnos bien en quién era en cuanto a las responsabilidades. El titular de la Corte, usted dijo que en ese momento era el doctor Ricardo Lorenzetti. ¿Quiénes eran los integrantes del Consejo de la Magistratura cuando usted era representante por el Senado de la Nación? Sí, el remanente iba, lo que no se ejecutaba iba para la Corte. Y la presidencia del Consejo de la Magistratura, durante los 4 años que yo estuvo en manos de jueces. Sánchez Freites, Fera, Fera, no recuerdo quiénes fueron los otros dos, pero siempre estuvieron en el estamento judicial. Diputado Oliveto, prende el micrófono, si no, no se le escucha las preguntas. Claro, como el Consejo tiene como una naturaleza jurídica de un organismo colegiado, si usted recuerda quiénes eran el representante del Poder Ejecutivo, quiénes eran sus compañeros por parte del estamento legislativo, por los abogados, por los académicos, solo a los efectos de circunscribirnos en la época. Sí, por los senadores estábamos, por el radicalismo estaba yo, el burro adelante para que no se espante, estaba Marcelo Fuentes e Iturres, la senadora Iturres.
Por los diputados estaba conmigo Oscar Aguat. Por el Poder Ejecutivo estuvo Guado de Pedro un tiempo y Hernán Ordiales otro tiempo. De los jueces estuvieron Recondo, Sánchez Freites, Fera. Por los abogados estuvo Fargosi y Ostropolki. Y por los académicos estuvo Candis, el doctor Candis. Continúe. Diputado Oliveto, usted continúe con las preguntas, son preguntas y respuestas suyas, hasta que cambiemos al al otro diputado que está anotado en la lista para hacer preguntas. Usted nombró que el administrador general del Poder Judicial tenía muchas atribuciones y muchas facultades. ¿Recuerda quién era el administrador general del Poder Judicial durante esa época? Sí, Krieger. Diputado y senador, mire, les aclaro, cuando hacen la pregunta tocan el botón rojo, cuando responden siempre hay que tocar el botón para que se escuche y se active el micrófono. Bueno, le contesto, era Krieger en el Consejo de la Magistratura y en la Corte creo que estaba Marchi. ¿Usted tiene conocimiento de si Germán Ernesto Krieger tenía algún tipo de vinculación, relación con el doctor Ricardo Lorenzetti? Eso no lo sé decir, no lo conozco realmente, pero probablemente por las funciones que desempeñaba haya tenido contacto con miembros de la Corte, sí. Otra pregunta. Después de Krieger, ¿cuándo fue creado el Comité Ejecutivo de Inversión del Poder Judicial? ¿Y usted recuerda las funciones del Comité Ejecutivo de Inversión del Poder Judicial, las misiones, las funciones y de qué manera interfería en el que el Consejo de la Magistratura administraba esos recursos? Sí, la creación del Comité Ejecutivo de Inversión creo que se creó en abril del año 2011. La acordada de la Corte creo que era la 6/2011 y la resolución del Consejo de la Magistratura la 14/2011. Este proyecto fue presentado en el Consejo de la Magistratura, fue presentado por el presidente Fera. Este Comité Ejecutivo de Inversión operaba bajo la dependencia directa del presidente de la Corte. Estaba integrado por 2 integrantes de la Corte y 2 integrantes del Consejo. Y estaba presidido por Marchi, el secretario general de Administración de la Corte. Intervenía en todas las cuestiones vinculadas a la planificación, a la ejecución, al control de las políticas, proyectos, programas, inversiones, principalmente en materia de infraestructura y tecnología. En síntesis, el representante del estamento judicial, Mario Fera, que presidía el Consejo, logró de los integrantes de la Comisión de Administración Financiera, presidida por otro representante del estamento judicial, luego del plenario del Consejo, la resolución de creación de un Comité Ejecutivo de Inversión que puso en manos de la Corte la planificación de las inversiones. Esto es lo que yo recuerdo. Por tanto, en la época en que usted estuvo representando a este estamento, el estamento de los que somos legisladores, el Consejo de la Magistratura delegó funciones en el presidente de la Corte a través de ese comité para lo que tiene que ver con infraestructura edilicia y para lo que tiene que ver con la cuestión informática. Eso es, por si no lo entendí. Sí, claro. Las resoluciones del Consejo de la Magistratura es la 14 de la barra 2011, donde se dice cómo operaba este Comité Ejecutivo de Inversión y donde la Corte tenía una preeminencia en la administración de esos recursos. Durante el tiempo en que usted integró el Consejo de la Magistratura, y yo quiero acortarlo a ese periodo porque el testigo solo fue durante ese periodo, ¿se aprobó algún plan anual de auditoría
presentado por el jefe del Cuerpo de Auditores del Poder Judicial? ¿Se auditaba todo eso? Pues estamos hablando de millones y millones y millones en manos de Héctor Marchi, entiendo que así es. El cuerpo de auditor, jefe, ¿cómo se auditaban esos fondos? El tema fue así. El Consejo aprobó en el año, en virtud del cual la Auditoría General de la Nación debía proceder a practicar auditorías externas de la gestión presupuestaria del Consejo. El control de la Auditoría General de la Nación a una serie de exigencias. La aprobación del plan anual de auditoría por parte de la Comisión de Administración Financiera del Consejo. Es decir, para que tuviera intervención la Auditoría General de la Nación, la Comisión de Administración Financiera tenía que aprobar ese plan. La notificación de ese plan había que hacerla a la Auditoría General de la Nación y la designación entre los consejeros de los representantes del Comité de Seguimiento del convenio y sus recomendaciones. Nunca esto se llevó adelante. Nunca el Consejo aprobó la aprobación del plan anual para que la Auditoría General de la Nación pueda auditar las cuentas del presupuesto del Poder Judicial. Esto nunca se pudo lograr. Y cuando nosotros pedíamos información sobre por qué esto no se daba, bueno, no teníamos información. Hubo casos escandalosos. Yo recuerdo que el doctor Monensanz incluso hizo alguna vez alguna denuncia porque nos aparecían reclamos de empleados contratados en locación de servicios que no cobraban. Cuando pedíamos información porque se pedía plata para que no alcanzaba a pagar los sueldos del Poder Judicial, pedíamos cómo se había rendido el presupuesto para saber por qué no había plata, tampoco nos daban información. Es decir, y en esto yo adjudico una especial responsabilidad a un estamento de los que componen el Consejo de la Magistratura, que es el estamento judicial. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quiere que vayamos intercalando con otras preguntas? Diputado Moró, ¿tiene preguntas para hacer? No debe haber... ahora sí. No, yo no sé si... Diputado Moró, un segundo, que quiere hacer una aclaración. Sí, adelante. Simplemente, si le es útil, yo traté de buscar entre mis antecedentes algunas de las notas y de las comunicaciones que hacíamos, tratando de averiguar este tipo de cosas, que no tengo ningún inconveniente de dejársela a la comisión o a la diputada Olivetti. ¿Cómo no? Sí, diputado Moró. Sí, yo no sé si la diputada quiere continuar, yo no tengo... Bueno, cómo no. Senador, usted sostuvo que había un convenio marco entre el Consejo de la Magistratura y ¿cómo se llama? La Auditoría General de la Nación, disculpe. Y que ese convenio marco nunca tuvo materialización, ejecución. ¿A quién le atribuye esa responsabilidad? Independientemente de que, por supuesto, además, en ese momento había autoridades de la Corte, tengo entendido por el periodo que se está tratando, es el doctor Lorenzetti, pero en el marco del Consejo de la Magistratura, ¿quiénes tuvieron la responsabilidad de que este acuerdo marco nunca se ejecutara? Como recién decía, se derivaban este tipo de facultades en determinadas comisiones, en este caso en la Comisión de Administración Financiera. Es más, después la comisión se reunía y le daba facultades impresionantes al presidente de la comisión para que las resolviera. Es decir, yo creo que la Comisión de Administración Financiera del Consejo ha tenido una gran responsabilidad en este tipo de omisiones de control por parte de la Auditoría General de la Nación. Y venían los dictámenes al plenario directamente para ser aprobados, ¿no? Venían aprobados por la comisión. ¿Y cómo se configuraba esa, es decir, cómo se conformaba esa comisión? Sí, ¿cómo se elegía? ¿Qué estamentos estaban representados? ¿Qué estamento tenía mayoría en esa comisión?
Los jueces estaban siempre en esa comisión, nosotros nunca estuvimos, había representantes de los abogados y me parece que también unos representantes del Poder Ejecutivo. No tengo en claro quiénes la integraban, pero había siempre, vuelvo a repetir, es decir, la aprobación de las cosas más importantes del Consejo dependían siempre de mayorías especiales que la daban los jueces. Hasta el día de hoy, creo. Bueno, precisamente lo que quiero dilucidar, senador, usted acaba de decir nosotros, me imagino que no se refiere a la representación política partidaria que usted ostentaba, sino al estamento político en general. Dice, nosotros no estábamos representados. Eso también vale para la Comisión de Disciplina, la Comisión de Selección. Siempre había en esas comisiones que son claves del Consejo preeminencia del estamento o de lo que algunos llaman corporación judicial. Temas importantes del Consejo, por ejemplo. Antes que me olvide, el Poder Político también integraba la Comisión Financiera porque en algún momento lo presidió la senadora Iturres, ahora que recuerdo. En cuanto a por qué yo digo que no hay un equilibrio dentro del Consejo de la Magistratura, porque luego de la sanción de la ley, que vuelvo a repetir, uno cuando la sanciona puede tener una intención que luego en la dinámica de la aplicación de la ley aparecen cosas que la ley no previó, a través de reglamentaciones internas del Consejo y a través de la aprobación de reglamentos que dan mayorías especiales para la aprobación de determinados temas, siempre esas mayorías especiales la dan los jueces. Yo recuerdo haber hecho denuncias a magistrados, Bonadío, Ollarvide, por ejemplo, y nunca logré que los jueces acompañaran esos dictámenes para que pasen al Tribunal de Enjuiciamiento y su voto era decisivo. Es decir, yo creo que hoy no hay un equilibrio como el que pretendió la Constitución. No se olviden ustedes que pasamos de un control estrictamente político a los jueces a un control corporativo de los jueces. Es decir, hoy las corporaciones tienen más poder que el poder político. Sumen las corporaciones judiciales, sumen las corporaciones de abogados, es decir, las corporaciones de académicos. Es decir, hoy el poder político ha sido desplazado de la posibilidad de la designación y juzgamiento de los jueces que antes tenían. Cuando ustedes, vuelvo a usar el genérico, la representación política, o desde afuera del Consejo de la Magistratura, como es el caso de denuncias que formuló la Coalición Cívica o la doctora Carrió o quien fuere, planteaban este tipo de situaciones de la preeminencia, pero además de la preeminencia del administrador general de la Corte en el manejo presupuestario. ¿Cuáles eran las respuestas del Consejo? Si había respuestas, si el administrador de la Corte, el señor De Marchi, respondía a estos requerimientos, no los respondía, se debatían en el seno del Consejo. ¿Qué era lo que ocurría cuando ocurrían estas cosas, si es que ocurría algo? Acá tengo una nota dirigida al Cuerpo de Auditores del Poder Judicial, por ejemplo, de fecha de octubre del 2014, donde le pido con carácter de muy urgente se entrega a personal de la vocalía a mi cargo copia de la presentación que se giró a la dependencia a su cargo, efectuada por agentes del área técnica de la Dirección General de Infraestructura Judicial, dependiente de la Administración Pública. El administrador que nos contesta, no nos contesta, dice que en virtud de esclarecer estas observaciones he solicitado al presidente que instruya al cuerpo de auditores para que tome la intervención que corresponda. Y por supuesto el cuerpo de auditores nunca contestaba nada. Esto me pasó por lo menos a mí en varias oportunidades. Diputado Oliveto, ¿quiere continuar usted con las preguntas? Yo tengo después otras preguntas, sí, Presidenta, sí. referidas a otras cuestiones. Vamos intercalando, vamos intercalando. Gracias. Sobre la línea que usted estaba respondiéndole al diputado Moró, me gustaría que circunscribamos quién era el presidente de la Corte al que se refería Marchi,
al que le tenía que pedir instrucciones sobre el manejo del Consejo de la Magistratura. No, en realidad habla al presidente del Consejo, dice que me dirija al presidente del Consejo de la Magistratura para que le pida informes al cuerpo de auditores, no al presidente de la Corte. No, está buena la aclaración porque si no estaba confuso. ¿Quién era el presidente del Consejo de la Magistratura en ese momento y si esa solicitud suya fue cursada o no fue cursada? Era Fera, si mal no recuerdo, pero nunca nos contestaron, no solo esta nota, Cuando pedíamos información sobre el manejo presupuestario, nunca nos respondían. Lo hicimos con la contratación de la información del sistema de la informática judicial, con la compra de computadoras. Pedimos varias notas, cursamos varias notas, pero nunca tuvimos respuestas concretas. Vámonos, esto de ir, venir. Y que los que manejaban el presupuesto mayoritariamente era entonces Héctor Marchi. En cuanto a la tecnología y en cuanto a esas licitaciones... Diputado Oliveto, no se puede hacer preguntas capciosas ni subjetivas. Entonces lo que tiene que preguntar es ¿quién manejaba el presupuesto en tal periodo? Digo, formulemos las preguntas. Tiene razón. Entonces, como usted habló del comité de inversión y de cómo se fue delegando competencias propias del Consejo de la Magistratura durante ese periodo hacia la Corte Suprema, ¿quién era el funcionario que disponía? Perdón, ¿que disponía qué fondos? La que tenía que ver con el sistema informático. No, ahí tuvo intervención directa a la Corte también, ¿Y quién de la Corte? ¿Y quién de la Corte? Supongo que a través de la Dirección de Administración. No conozco administrativamente cómo maneja el presupuesto la Corte. Una pregunta referida específicamente a este punto. Cuando estamos hablando del sistema informático, estamos hablando del llamado, denominado Lexien. ¿Cómo estoy dando la respuesta? ¿Qué respuesta estoy dando? ¿Puede ser el Lexen o puede ser el Lex 99? ¿Qué sé yo? ¿Cómo la formularía usted, diputada? Reformule la pregunta. Bueno, reformule la pregunta, diputado Morón. No estoy de acuerdo, pero reformule la pregunta. No, yo tampoco, porque, a ver, así como la diputada Oliveto tiene información concreta sobre algunos temas específicos, y está bien que pregunte sobre ellos, sin ponerle nombres propios, porque eso sí podría implicar una acusación por anticipado, la definición de un equipo técnico no significa anticipar nada, significa preguntar si se intervino, el Consejo en este caso, intervino o no. ¿Intervino? Bueno, no sé, yo puedo preguntar perfectamente, yo ya lo pregunté, pero si quiere reformulo la pregunta. Que estas cosas no se pueden dirimir adelante de los testigos. Esto ya fue señalado en la audiencia anterior. Usted respondió que esto se televisaba, pero esto no obsta que los testigos deban salir y estos debates de cómo preguntar no se hagan frente a los testigos porque el testigo está presenciando esto. Gracias, diputada. Aquí vamos a tratar de evitar las preguntas capciosas y sugestivas. Si la denuncia está hecha sobre el sistema informático y las irregularidades a la contratación, es un hecho de la denuncia del bloque de la coalición cívica, con lo cual se está preguntando sobre un hecho puntual. El sistema informático, lo que hace el diputado Moró es ponerle nombre y apellido para que sepamos de qué estamos hablando. No me parece que sea que esté induciendo a nada. Estamos hablando de un hecho concreto que es un determinado sistema informático que supuestamente se contrató con irregularidades.
Sí, diputado Moró. Sí, además estamos en una etapa de recolección de pruebas, no estamos en el juicio. Y cuanto más precisión tengamos en la recolección de pruebas, más acertado va a ser nuestro juicio final, en un sentido o en el otro. Pero bueno, de todas maneras, no me parece, reitero, una cuestión central. Reformulo, si se quiere, la pregunta. Cuando hace referencia el testigo a este sistema informático, ¿se refiere específicamente y en qué periodo a un sistema informático y qué denominación tenía ese sistema informático, si es que la tenía? En agosto del año 2013 me dirigí al presidente de la Comisión de Administración Financiera, precisamente en mi carácter de consejero. Como nunca integré esa comisión, solicité informes sobre este tipo de contrataciones. Hago una serie de consideraciones, yo les voy a dejar este requerimiento después, que desconocíamos. Hablo de equipos de computación que tramitan, digo porque el número de expediente tramitan, que eran con destino a distintas dependencias del Poder Judicial, que, bueno, el importe en millones de pesos ha dejado de tener actualidad, y que también pregunto por otra autorización que se había hecho para adquirir 200 equipos más. Nunca, diputado, nunca tuve respuesta de este tipo de preguntas. Yo les voy a dejar las notas que presenté tratando de tener información sobre este tipo de contrataciones y que nunca me fueron contestadas. ¿Sí? Sí, pregunte, diputado. Diputado Moró, ¿contestó su pregunta o quiere repreguntar? Sí, a ver, es una cuestión un poco compleja en cuanto a la definición del equipo técnico, pero no importa. Yo creo que está contestada la pregunta. Reitero, si la diputada quiere continuar, no tengo inconveniente. Yo tengo otras preguntas para formular al testigo. Diputado Oliveto, continúe. Mire, el tema del control de la Auditoría General de la Nación, le voy a hacer una pregunta, pero voy a hacer una introducción para interpelarnos a nosotros, porque estamos hablando de la Auditoría General de la Nación, que depende, así lo dice la Administración, la Ley de Administración Financiera, la 24056 de este Congreso de la Nación. Y el artículo 8 específico de la Ley de Administración Financiera, cuando dice cuál es el ámbito de competencia de control externo, habla del Poder Judicial. Por tanto, y a los efectos de que quede la versión taquigráfica, es algo que persiste en el tiempo, y nosotros lo marcamos en el juicio político, hay una resignación por parte de la Auditoría General de la Nación que permanece en el tiempo de la función de controlar el resto de los poderes. Porque es un contrasentido que vos, para controlar a una unidad de ejecución, a una auditoría legal y financiera o a una auditoría de integridad, le tengas que pedir autorización a quién lo vas a controlar y además tenés que suscribir un convenio en cuanto al objetivo, el objeto y el alcance de esa auditoría. Y eso es responsabilidad, entiendo también, de este Congreso de la Nación y de todos los representantes de este Congreso que en representación de las fuerzas políticas con representación parlamentaria están en la Auditoría General desde hace mucho tiempo, y esto es una posición histórica de nuestro bloque, y llamo a la reflexión al resto de los bloques políticos. Durante el periodo que usted integró el Consejo de la Magistratura, teóricamente se aprobó un plan de auditoría para... Se hicieron algunas auditorías por parte de la Auditoría General de la Nación durante el tiempo en que usted fue consejero. Además, usted habló de un comité de seguimiento. ¿Usted recuerda que si los integrantes de ese comité de seguimiento, que tenía que ver con el control externo de todos esos manejos presupuestarios millonarios y de esas licitaciones, quiénes eran los consejeros que fueron integrantes de este comité de seguimiento, si es que se conformó? La
Auditoría General de la Nación, por lo menos mientras yo estuve y hasta que me fui, nunca había auditado nada, porque el Consejo de la Magistratura, el plan que debía presentar, nunca lo presentó y creo que nunca lo hicieron tampoco. No recuerdo ahora quiénes eran los integrantes de esa comisión, pero sí le digo con mucha certeza que nunca presentaron ningún tipo de rendición de cuentas ante la Auditoría General de la Nación. Es difícil. ¿Usted recuerda si la Auditoría General de la Nación, durante el periodo que usted fue consejero, requirió auditar el Consejo de la Magistratura o las cuentas del Consejo de la Magistratura? No tengo la certeza, pero creo que nunca. Otra pregunta. Sí, diputado Oliveto, me parece que el diputado Moró quiere intercalar con una pregunta que tiene que ver con el mismo tema. No es una pregunta, porque no me quedó claro. La pregunta me quedó muy bien claro, lo que no me quedó claro es la respuesta. La diputada, si mal no entendí, preguntó si la Auditoría General de la Nación en alguna oportunidad hizo esas auditorías o requirió esas auditorías. Y el testigo me parece que dijo que no. Ah, no recuerda. Está bien, gracias. No me había quedado muy en claro. Gracias. ¿Usted, senador, conoce si se efectuaron denuncias sobre distintas contrataciones dentro de la Administración General del Poder Judicial, licitaciones que tuvieran algún tipo de irregularidad? Casualmente las encontré y traje la nómina de algunas denuncias que en aquel momento las había hecho el doctor Moner Sanz. Algunas. Por el expediente 13.069 para mantenimientos de equipos de aire acondicionados del fuero penal, se habían contratado 1.150.884 pesos. Esto está traducido a dólares, eran 139.000 dólares. Por otro expediente, para remodelación de 6 juzgados en la avenida Inmigrantes, era un importe de 1.607.000 pesos, en dólares eran 194.000 pesos. Por otro expediente, sobre trabajos de higiene y seguridad en el subsuelo del edificio de calle Uruguay 714, 2.879.000 pesos, es decir, 348.000 dólares. Por otro expediente relativo a la provisión de instalación termodinámica y torres de enfriamiento en la Cámara Federal de Córdoba, eran 21.323.000 pesos, es decir, 2.578.000 dólares. Por otro expediente, sobre retiro, provisión e instalación termodinámico en el edificio de calle Perón al 900, la suma de 5.092.000 pesos, que era el equivalente a 615.000 dólares. Por otro expediente relativo al servicio de desratización y desinfección de distintos tribunales por el periodo 2014-2015, era el importe de 10.792.000 pesos, o sea, 1.304.993 dólares. El expediente sobre mantenimientos de equipo de aire acondicionado era 539.000 pesos, eran 64.000 dólares. Es decir, nosotros también pedimos información de esto a través de haber tomado conocimiento de la denuncia de Moner Sanz. Creo que alguna vez lo conversamos también este tema, y nunca tuvimos respuesta, nunca. No sé las causas judiciales qué destino habrán tenido, ¿no? Jueces juzgando a jueces. Miren, no he tenido mucha suerte en la justicia en esas denuncias que he presentado junto con Lilita y con mi bloque Soledad. Pregunta, ¿cuál era el rol de Héctor Marchi y qué cargo ocupaba en la Corte Suprema en ese momento? Yo creo que era no sé, no conozco los cargos de la Corte, creo que era el administrador general de la Corte, ¿no? No sé, estoy suponiendo, pero no sé si el cargo se llama específicamente así o cuál es la estructura administrativa de la Corte. Y en virtud de ese cargo, que estaba a cargo de la administración
de la parte económica de la Corte Suprema, integraba en esa calidad el comité de inversión o lo integraba por otras circunstancias? Ahí estamos. O sea que usted, no quiero hacer ninguna pregunta capciosa, Presidenta. Tengo mucha imaginación. ¿Usted sabe y tiene conocimiento de si la designación del doctor Marchi fue a propuesta del doctor Lorenzetti, quien en ese momento ejercía, y es un dato de la realidad, la presidencia de la Corte Suprema de Justicia? No sé, realmente no sé si la designación de Marchi fue a instancia del doctor Lorenzetti o no. Cuando venga se lo vamos a recordar. Por mi parte, en esta instancia no tengo más. Quizás de lo que usted le conteste al diputado Moró quiera profundizar algún tema. Diputado Moró. Gracias. Sí, diputado Oliveto. No, de parte mía, digo. Usted estos últimos hechos que está diciendo, el robo a su casa, de lo que ocurrió en su calidad de funcionario, ¿cree que tuvo alguna participación los miembros de la Corte Suprema, Rosenkrantz, Rosati, Lorenzetti y Maqueda? Claro, no, nunca, no se me ocurrió. Obvio que no.